El primer asunto respecto al cual hay que informar es de un nuevo proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende el cobro de cuotas de crédito de diversos tipos en la forma y condiciones que indica, en razón de la emergencia sanitaria, mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe. Se trata de varios proyectos, ahí están indicados los números de boletines y que fueron refundidos en la Cámara de Origen. Esto fue ingresó al Senado el 29 de septiembre y la sala dispuso que pasara a la Comisión de Economía y posteriormente a la Comisión de Hacienda. Perdón, este proyecto... ¿Sí? Pero estaba en la comisión... Ah, ya, perfecto. Sí, es nuevo. Bueno. Ya. Después, en relación a las urgencias, el presidente de la República ha retirado y hecho presente nuevamente en el carácter de suma urgencias para el despacho del proyecto que está en tabla, Proconsumidor, y también el que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo. En tercer lugar, hay una carta del señor Juan Cooper, gerente general ejecutivo del Banco Estado, respecto de los antecedentes de información del Banco Estado que ha remitido a la comisión, haciendo especial hincapié que son de carácter reservado. ¿Antecedentes nuevos? No, los que ya he enviado, sí, no adjuntaron nuevos antecedentes. Más adelante hay una propuesta del señor Estefan Larena, presidente de ADEPU, en relación a la última materia que abordó la comisión en el proyecto Proconsumidor sobre cobranzas judiciales. En específico, ellos envían una propuesta para este artículo 37 bis. Hay una invitación del profesor Juan Luis Goldenberg para participar en un seminario, y ahí están todos los datos y también cómo participar. Finalmente hay una carta de una señora, ahí está el nombre, que es de la quinta región y tiene un problema con un pago, por un reclamo, por un pago que se realizó en Iquique, y que ella, bueno, no ha logrado solucionar ni el CERNAC ni tampoco el propio Banco del Estado. Dispone de los antecedentes conocimientos de la comisión. No sé si sugieren que lo remitamos al CERNAC o al propio Banco del Estado. Eso es. Perfecto. Entonces, pasemos al análisis del proyecto. Perfecto. Presidente. Senador Arboe. Sobre la cuenta. Sí, adelante. Sí, le pasa lo siguiente, es que la sesión anterior, hace 2 sesiones atrás, se dio cuenta de la respuesta del Banco Estado a las peticiones que había hecho la Comisión. Revisando los antecedentes que envió el Banco Estado no responde a lo que la Comisión le preguntó. Porque la Comisión le preguntó que mandara todos los antecedentes relativos al contrato de suministro del sistema de antivirus o firewall que tenía el Banco Estado, si estaban vigentes o no. Y el Banco Estado se limitó solamente a mandar un listado de las empresas que tenía contratadas. Punto, nada más. Entonces, respecto del punto, yo quiero insistir, que el banco mande la información que se le requirió en su minuto. Y en segundo lugar, también se le había pedido que mandara cuál era el gasto o inversión que el Banco Estado realizaba en ciberseguridad en proporción a su gasto en materia informática, que es el parámetro internacional por el cual se miden las instituciones financieras. Y el Banco Estado tuvo la, comillas, deferencia, para decirlo de manera elegante, el gasto en informática, que no sirve absolutamente de nada. Entonces también quería pedir a la Comisión que insistiéramos en pedirle cuál es la información, es decir, que mande el gasto que hace en ciberseguridad en relación con la inversión que hace anualmente en informática. Ese es el parámetro que ocupan los bancos chilenos e internacionales para medir
cuál es la inversión que se hace en estas materias. Yo entiendo que en la primera petición, además, habías pedido la información respecto de la vigencia de los contratos, plazos de Sí, vigencia de contratos. Entonces, debería informarnos cuál es la plazo de vigencia de los contratos anteriores, posteriores, todo, para ver si es que hay algún vacío entre medio. así es. Lo que pasa es que, acuérdate que esto se motivó en la información que por lo menos me llegó a mí y que estaba circulando, que el contrato con la empresa de suministro que proveía del sistema de firewall o de antivirus no estaba vigente y que estaba en tramitación todavía su documentación. Entonces pedimos toda esa documentación y nada de eso ni siquiera se hizo referencia. Perfecto. Entonces, no sé si en el oficio así quedó estipulado, Pedro, o habría que precisarlo. Sí, no fue estipulado así, pero ahora podemos, si lo acuerda la comisión, reiterarlo y profundizar por si es que a lo mejor ellos no lo entendieron. Perfecto. Presidente. Tiene que recabar el acuerdo, presidente. ¿Habría acuerdo en la comisión, senador Rincón? Sí, hay acuerdo, pero quería plantear otra cosa. Ya. ¿Están de acuerdo todos los senadores? Sí. ¿En insistir? Ya, acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Senadora Rincón. Gracias, presidente. En relación al primer proyecto que nos llega de la Cámara de Diputados, el que suspende todos los cobros, yo quiero decir que esta comisión tiene un proyecto entre los proyectos que tiene para análisis, un proyecto de autoría de varios de nosotros sobre el tema de los pagos de créditos. El senador Durán, entiendo, entre ellos. Y nunca se ha visto, presidente, salvo la aprobación en general que dimos, se logró además acuerdo para que se viera en general y en particular y nunca avanzamos. Y tenemos otro proyecto que está rezagado en busca del acuerdo con el colega Galilea, ya lo vimos con el equipo de la senadora Carmen Gloria Aravena, que es el que tiene que ver con los remates. Y yo pediría que ese se ponga en tabla, la situación es crítica para las familias. Entonces, hagámoslo. Avanzar. Está Hagamos ya lo siguiente. discutido. Ya vamos a poner los dos proyectos en tabla y sobre el Bueno, segundo... el otro ya no tiene sentido, presidente, porque está avanzando este. Entonces pasó la vieja, como dicen en el campo. Perdón Lo la que pasa es que se expresión. aprobó otro de similares características en la Cámara y se envió a la Comisión de Constitución. No, este es el único que hay en la Cámara, y yo por eso le pregunté ayer. El otro nuestro ya quedó rezagado, entonces al final la Cámara va mucho más rápido que nosotros. El de remates a mí me preocupa, porque es un proyecto de verdad urgente. Perfecto. Entonces, lo que yo propongo es que se pongan de acuerdo los equipos suyos con Están los de la listos. senadora Aravena. Presidente, está listo. El de remates está listo. Hay que Estamos de ponerlo en acuerdo. tabla. Sí. Ya, sí, lo que pasa es que no estaba listo la semana pasada. por No, eso. estaba listo ya, pero no importa. Yo lo que pido es que lo pongamos en tabla y lo votemos. No, pero senador Rincón, no sé cuántas veces yo pedí que se pusieran de acuerdo. Yo lo Y cada sé, vez que llegaba- presidente. cada Lo vez que llegaba logramos. a la comisión no había acuerdo entre usted y el senador Galilea. Ahora hay Ya, acuerdo. lo vamos a poner en tabla entonces en la próxima sesión. Perfecto, para despacharlo rápido. Y lo otro, presidente, Adelante. aprovechando el minuto de confianza, aprovechando que estamos en el minuto de confianza, también pedir la posibilidad de poner en tabla el proyecto que regula las tasas de intercambio. Es súper relevante porque si nosotros hacemos la modificación, lo que va a ocurrir es que vamos a rebajar el costo de transacción no a cientos, sino a decenas de miles de pequeños comerciantes. Eso es clave. Entonces, es súper importante, ojalá ponerlo en tabla y aprobarlo en general. Lo aprobamos en general y después el ejecutivo llega a discutirlo en particular, no hay problema, y ahí metemos todas las indicaciones que hay que meterle con el ejecutivo, etc. Pero creo que es bueno. Perfecto. Entonces vamos a poner esos tres temas en tabla. Vamos a partir en la próxima sesión con el proyecto de remates. Entremos entonces al análisis del proyecto que tenemos pendiente. Presidente, tenemos que recordar que hay dos materias pendientes. La primera, referido al artículo primero, modificaciones al código, a la ley sobre protección de derechos de los consumidores, y particularmente un punto que levantó la senadora Carmen Gloria Aravena respecto de los abusos que en materia de cobranzas extrajudiciales. En la sesión anterior se hizo Jimena Montera, como representante del Ejecutivo, hizo llegar una propuesta para incorporar un artículo nuevo y
El senador Arboe planteó que podía ser una mala señal hacer una modificación así tan acotada, y entonces la comisión acordó un tiempo como para reflexionar y profundizar en esta materia. Yo creo que Jimena Contreras, bueno, el Ejecutivo también se comprometió a revisar el punto. Senador, por su Adelante. intermedio. Sí. Buenos días a toda la comisión y a todos los presentes. Bueno, efectivamente, la semana pasada se planteó la posibilidad de avanzar un poco recogiendo lo planteado por la senadora Aravena, que para nosotros es un tema bastante relevante. Sin embargo, efectivamente, es un tema que requiere un análisis más profundo, que tiene una serie de aristas que es imposible de abordar en esta instancia porque al requerirse un análisis más detallado, es necesario también escuchar a expertos y a personas que les vaya a afectar esta regulación o les afecte. Y por lo tanto, nosotros como Ejecutivo hemos decidido como retirar esa propuesta y en el fondo comprometernos a avanzar ya sea con las mociones que actualmente están en trámite y discutirlo en profundidad como se requiere y tratarlo de manera separada al proconsumidor, teniendo en consideración además que el proconsumidor en sus medidas originales no incluye las medidas de cobranza, y por lo tanto, al no haber sido discutida en primer trámite, ni tampoco en segundo en su discusión en general, ni al recibir a personas, creemos que lo que corresponde es abordarlo en una instancia separada, para que lo abordemos en su amplitud y profundidad necesaria, porque efectivamente no solo esto se resuelve limitando la cantidad de gestiones de cobranza, sino también abordando otros problemas a los cuales nos hemos visto enfrentados y que han sido diagnosticados también por el CERNAC. Para la tranquilidad de ustedes y para como asumir el compromiso de que nosotros tenemos como Ejecutivo, nosotros disponibles a la decisión que tomen ustedes, ya sea impulsando o refundiendo mociones en trámite que nosotros vamos a apoyar y vamos a discutirlas con ustedes, o bien avanzando en el proyecto que llegó a segundo trámite, que es el proyecto de la Cámara de Diputados, que es un poco más acotado y que efectivamente también dice relación con un número de gestiones, pero también tiene una norma asociada más bien al COVID. Entonces, de nosotros toda la disposición para discutirlo en su amplitud, y también me gustaría que ustedes estuvieran al tanto de el trabajo que se está realizando respecto de este tema en el CERNAC. Entonces, si el presidente me permite que Lucas del Villar pudiera comentarles un poco cuáles son los avances que nosotros tenemos en esta materia y que estamos totalmente dispuestos a poder exponerlos cuando se discuta estos proyectos en detalle. Se ofrece la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, señores diputados, asesores legislativos, todos quienes nos acompañan. Para hacer una referencia muy breve, efectivamente, el CERNAC ha hecho análisis este último tiempo en relación al gran volumen de reclamos que se reciben por concepto de cobranzas extrajudiciales. Estamos hablando de un proceso que se ha ido acentuando, sobre todo desde el punto de vista de cómo las empresas realizan estas gestiones con la pandemia. Efectivamente, el CERNAC no solamente ha hecho estudios en relación a las problemáticas que afectan a los consumidores en los procesos de gestión de cobranza extrajudicial, sino que también está trabajando en un reglamento que el Ministerio de Economía también se encuentra en este momento redactando. Hay informes de economistas, incluso que el CERNAC está realizando en este momento en relación a los gastos y su reembolso, a las formas que estos se realizan y también a los procesos que hemos visto en relación a los distintos tipos de cobranza extrajudicial que se realiza durante este periodo de pandemia. Eso sobre todo se ha incrementado con los problemas
que han tenido los distintos consumidores para cumplir con sus obligaciones en plazo. Recientemente hemos dado a conocer a los consumidores una calculadora de gasto de cobranza extrajudicial que también permite realizar el cálculo de las tasas de interés moratorio en tiempos en los cuales hay un gran volumen, más de 5 millones de consumidores que están con deudas morosas, y eso suma y sigue en relación a los problemas con las fuentes de ingreso que han tenido las distintas familias producto de la pandemia. Efectivamente, esto es un tema que nosotros entendemos que aqueja a distintos tipos de consumidores, y las problemáticas se refieren a los sistemas de reprogramación, a las gestiones de cobranza extrajudicial propiamente tal, a los procesos que disponen las empresas, vulneraciones en materia de hostigamiento, de malas prácticas y también de abusos en relación a las disposiciones que ya están contenidas en la ley. De algo de esto se habló, presidente, en la sesión anterior. Usted hacía referencia a algunos de estos temas, el senador Arbode también, y la senadora Aravena. Por tanto, comentarles que nosotros estamos trabajando en distintas disposiciones de regulación, sea reglamentaria o de índole legal, y también en implementar medidas de persecución de este tipo de ilícitos que se refieren principalmente a la regulación que ya existe de la ley del consumidor en relación a lo que está ocurriendo en los mercados, y sobre todo en aquellos mercados donde los consumidores tienen mayores asimetrías, que es donde nosotros hemos visto que hay un comportamiento que más mayoritariamente los afecta, y por eso que el SENAC ha tomado medidas como las solicitudes de información por oficio, la fiscalización y demandas colectivas que están en curso. Hacer una breve referencia a este tema, presidente, si me lo permite, al subdirector de consumo financiero, para que explique brevemente lo que estamos, y de forma de ilustrar a esta comisión respecto a los distintos elementos que están en juego. Y por tanto nosotros consideramos que solamente incorporar una disposición en este proyecto de ley podría ser insuficiente en relación a un problema que es dinámico y que hemos visto durante este año, principalmente asociados a problemas directos e indirectos de la pandemia, que requiere un análisis mayor. Presidente, si me autoriza para ello. Sí, adelante. Presidente, por su intermedio, contarle a la comisión qué es lo que, diría dos elementos, contarle a la comisión qué es lo que ha estado haciendo SERNAC, y contarles también de esta estructura compleja de la norma del artículo 37 de la Ley de Consumidor. Permítame partir por esta primera parte. Efectivamente, esta es una norma, lo mencionamos en la sesión anterior, una norma de las más intervenidas o las que ha tenido más reformas legislativas en la Ley del Consumidor. Es una norma que regula el proceso. Entre ellos tiene una norma respecto de la gestión útil que deben realizar los proveedores y las empresas de cobranza dentro de los primeros 15 días. Regula los efectos de no realizar esa gestión útil dentro de plazo. Posteriormente regula las acciones de cobranza o gestiones de cobranza propiamente tal, indica cuáles están prohibidas, fija los límites legales de los gastos de cobranza que podrá traspasar el proveedor al consumidor o deudor. Y efectivamente lo que se ve es que, bueno, una regulación de un aspecto de esta norma, idealmente, si la comisión estima que es conveniente revisarla completamente, bueno, requiere ir armonizando estos distintos elementos, la regulación de la gestión útil, los límites de gasto, la frecuencia. Como usted verá, la frecuencia afecta los límites de gastos, y entonces la regulación armónica de estos elementos sin duda que sería bienvenida, producto de que la supervisión del cumplimiento de esta norma es efectivamente complejo. Paso entonces a contarles un poco qué es lo que ha estado haciendo SERNAC para supervisar el cumplimiento de esta norma. A finales del año pasado se publicó la circular interpretativa de SERNAC en materia de gestiones de cobranza extrajudicial y judicial, la cual vendría a armonizar o sistematizar las distintas interpretaciones de SERNAC respecto al artículo 37. A finales del año pasado y comienzos de este ha estado siendo fiscalizada esta norma, se han fiscalizado a más de una docena de proveedores financieros y sus empresas de cobranza. Entre los hallazgos preliminares que puedo informar se encuentran efectivamente el hostigamiento o el uso frecuente y excesivo de las gestiones de cobranza respecto al consumidor, problemas en el cálculo de los límites del gasto, o cobros por sobre los límites legales, o a su vez cobros que no se ajustan a los costos en los que incurre la empresa de cobranza.
estos hallazgos están ahora generando acciones colectivas de parte del servicio. Esos dos elementos, diría yo, ¿no? La complejidad de supervisar esta norma, unido a que se trata de una norma que cubre distintos aspectos de la cobranza, como mencionaba, desde los límites máximos hasta el tipo de gestiones que están prohibidas. Vale la pena entonces, si ustedes lo tienen a bien, revisarla íntegramente y en ese sentido cuenten con la total colaboración de CERNAC y en la medida que sea posible de la Subdirección de Consumo Financiero. Presidente. Senadora Aravena. Yo, bueno, primero agradecer al presidente la disposición que ha tenido para ver este tema y de alguna manera yo comprendo absolutamente que, y lo planteó el senador Arboe la semana pasada, tiene bastante más implicancia. Ahora, lo único importante para quienes hoy día están viendo esta comisión y para los consumidores y sobre todo viendo que el mayor reclamo para el CERNAC hoy día es justamente el acoso telefónico y el hostigamiento de las empresas con estas cobranzas extrajudiciales, es el sentido de urgencia que hoy día tiene para el país este tipo de situaciones, más cuando estamos en pandemia. El camino, si el camino es más largo o menos largo y si efectivamente requiere un análisis mayor, es muy comprensible. Lo único que a mí personalmente me importa, y yo creo que coincidimos en eso todos los senadores, es el sentido de apurarnos con una norma que ya llevamos años en discusión, que terminan en judicialización para quien pueda hacerlo, que terminan en acciones colectivas, pero que no debiera ser. La norma debiera estar muy clara cuáles son los límites. Y yo creo que hoy día, mientras eso no exista, esta situación va a seguir siendo un abuso. Y el tema no importa, que yo entiendo que quizás requiere de mucho más análisis, pero es proponernos resolver este tema, porque al final mucho de la desconformidad de la ciudadanía tiene que ver con que todos sabemos, y es de sentido común, que esto es un abuso. Y al final del día no nos hemos hecho cargo. Entonces, solamente eso. Yo entiendo que requiere más análisis, pero pudiéramos hacernos un compromiso de ponernos un plazo y resolver este tema, porque al final del día son personas las que están viendo afectadas y familias, y en pandemia esto no va a cambiar, va a ser cada día más grande el problema. Muchas gracias, presidente. Yo la verdad es que creo que lamentablemente en el afán por regular esto de manera casi perfecta, van a pasar no sé cuánto tiempo más sin que tengamos una regulación. Y por eso a mí me parecía muy positiva la indicación presentada por la senadora Aravena, porque era muy acotada, muy simple, independientemente que después se pudiera en el proyecto de la Cámara realizar una regulación que fuera más amplia. Pero lo concreto es que prohibía el número excesivo de gestiones extrajudiciales, particularmente llamadas por teléfono, bueno, todo tipo de contactos se establece con los clientes a través de la cobranza. De hecho, no sé si Pedro puede poner en pantalla la indicación que presentó la redacción que se había propuesto, que habían propuesto una serie de pequeños cambios. Pero la era súper redacción simple. del Ejecutivo, la última, presidente. De la Ejecutiva, pero era muy simple. Sí, es bien acostada. Álvaro nos va a compartir. Claro, es un nuevo artículo. La empresa de cobranza podrán afectar un máximo de 4 actuaciones de cobranza extrajudicial por mes, en las que efectivamente pongan en conocimiento del deudor la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Esa era la indicación, es súper simple. Se habría propuesto que dijera: los proveedores de crédito de las empresas de cobranza podrán efectuar un máximo de una actuación de cobranza extrajudicial por semana, puede ser. Y hay un punto, y estas actuaciones deberán poner en conocimiento del deudor la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo creo que si aprobamos una norma de esa naturaleza muy simple, muy concreta, pero ya un avance, independientemente de la regulación global que se pueda tener, porque al final siempre hay excusas para no estar regulando, y todos sabemos que aquí esto es un negocio bastante extendido, en donde además a las personas a veces le envían copias de la demanda que ni siquiera ha sido notificada. Presentan la demanda, se ahorran el receptor, no notifican, y la gente está convencida de que ya se ha entablado un juicio en su contra, porque obviamente no tenemos que tener conocimiento de cómo opera el sistema judicial en Chile, particularmente las demandas civiles. Entonces envían una demanda que tiene
el timbre de recepción del tribunal o de la corte, dependiendo de dónde se haya presentado, o cuál sea el mecanismo de distribución de la demanda, sea en Santiago el timbre de la corte, y la persona está convencida que está demandada, y después le empiezan a llamar, y la llaman en reiterada oportunidad. Entonces a mí me parecía que, yo sigo insistiendo en que podemos avanzar sobre la base de este artículo, aunque sea sumamente acotado, y lo incorporamos en este proyecto de ley. Con los siguientes cambios, podría ser: los proveedores del crédito o las empresas de cobranza podrán efectuar como máximo una actuación de cobranza extrajudicial a la semana. Se puede hacer una fórmula. Punto. Y ahí, déjeme ver, porque yo he redactado una propuesta, no sé si la encuentro. Ofrezco la palabra mientras tanto. Es decir, no hay mucho entusiasmo en este tema, pero bueno. No, presidente. Sí, senadora Rincón. Yo entiendo el ánimo que hay detrás de esto, pero yo la verdad es que no innovaría y lo dejaría para lo que viene de la Cámara. Ya, bueno, entonces resolvamos. Pues votemos si se incorpora o no en esta oportunidad. Pero vamos a votar si hay voluntad o no de incorporarlo en este proyecto. Perfecto, presidente. A favor es que hay voluntad, en contra que no hay voluntad. Perfecto, voy a tomar la votación nominal. Senadora Aravena. A favor. Senadora Rincón. En contra. Senador Durana. La verdad es que efectivamente es una indicación que podría haberse incorporado, pero creo que de una u otra forma, si va a venir otro proyecto, tengo entendido que hay un compromiso del Ejecutivo como para hacer en este tema, generar condiciones que son las que finalmente debiésemos disponer en el tiempo y poder buscar las fórmulas de conseguir lo que la gente quiere en relación a la forma en que se le puede estar realizando la cobranza prejudicial. Por lo tanto, voy a votar en contra. Senador Arboe. Senador Arboe. En este momento no lo veo al senador. Está con la cámara apagada. Presidente. A favor. Tenemos un empate. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Porque estamos votando la voluntad de meterlo en el tema. Exacto. Tenemos que repetirlo. ¿O la próxima sesión? ¿Cómo opera el reglamento en este caso? Tenemos que repetirla y si es que claro, si que sigue el empate, ahí queda para una próxima sesión. Perfecto. Vamos a repetir la votación entonces. Senadora Aravena. Presidente. ¿Sí? ¿Y por qué no esperamos que se incorpore el senador Arboe y avanzamos? No, que estamos en votación, no tendremos que... Estamos en votación, si sí, hay que repetirla de inmediato. ¿Arboe está ahí? No ha salido la sesión. sesión. Llámenlo a Jimena. Vamos tomando la votación y Jimena se lo puede llamar para que se conecte. Entonces, la senadora Aravena, usted vota a favor nuevamente. Por lo que entendí. Sí, yo voté a favor. Sí, perfecto. Senadora Rincón. Yo, por las razones que di, entendiendo que esto viene en un proyecto especial, voto en contra. Senador Durana. ¿Mantiene su votación? Sí, voy a mantener la votación en contra. ¿Podemos ver si está el senador Arboe? Sí, senador Arboe. Aquí llegué, perdón, tuve que salir rápidamente. ¿Qué estamos votando? Estamos votando si la comisión quiere incorporar en este proyecto
una norma sobre cobranza extrajudicial, en el sentido que sería una norma acotada. O no, o verlo en otra instancia, en otros proyectos, como por ejemplo el que llegó de la Cámara de Diputados. Ah, perfecto. No, mantengo lo que dije la sesión pasada. Creo que es clave que regulemos no solo este punto respecto de cuántas veces se puede llamar, que es un problema, pero es un tema acotado, sino que se regule completamente. Creo que hay muchas otras materias que hay que regular y metámoslo en el de la Cámara probablemente, y si no, en la cantidad de mociones que tenemos que presentar nosotros mismos, digamos, sobre esta materia. Así que yo voto en contra. Presidente. A favor. Entonces, por 3-2, no hay voluntad de incorporarlo a este proyecto. Perfecto. Perdón, yo quisiera hacer una precisión a propósito de la cuenta, porque he estado revisando aquí y el día 4 de agosto llegó al Senado el proyecto Boletín 13.408, que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento. Este proyecto, que es similar al que habíamos presentado con la senadora Rincón y que la comisión de hecho no había tratado, se envió por decisión de la sala a la Comisión de Constitución. Y la Comisión de Constitución no lo ha tramitado. Ese proyecto, como digo, es del 4 de agosto. Y llegó el 24 de septiembre, se dio cuenta la semana pasada, otro proyecto que establece la suspensión del cobro de cuotas de créditos de diversos tipos en la forma y condiciones que indican razón de la emergencia sanitaria mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe. Y que es la fusión de 6 mociones de los diputados. Sí. Ese es más reciente y que este tiene una arquitectura distinta, porque el otro, haciendo una revisión somera de su contenido, establecía una suspensión temporal. Pero el otro, en este caso, establece requisitos de acuerdo a focalización, de acuerdo a cuáles son las operaciones que efectivamente pueden postergarse en términos de su cobro, quiénes son los beneficiarios, y que tiene una estructura similar al que aprobamos respecto de servicios básicos. Entonces son 2 proyectos distintos. Sí. Y este proyecto efectivamente se envió a la Comisión de Economía. Entonces, este es el proyecto que nosotros podríamos tramitar. Sí, presidente, yo lo que entiendo es que este es el que se parece a, no lo conozco, no he visto el detalle, al de servicios básicos. Nosotros, no servicios básicos, al de no cobro de créditos, que era el que habíamos presentado con el senador Durana. No lo conozco, yo no lo he revisado. El otro, el que suspende los embargos, es distinto, no se parece a alguno de los nuestros, pero insisto, no tengo los dos como para poder dar una opinión definitiva. Y el que me interesa a mí que se tramite, porque ya los nuestros quedaron placé con el avance de la Cámara, es el de remate, que no está abordado por nadie y que tiene que ver con legislación. Y ese es permanente, en la pandemia, que es el que acordamos ver la próxima sesión. Y ese es permanente. Ya, yo voy a enviar a la comisión los textos de ambos, del que está en la Comisión de Constitución y el que está en la Comisión de Economía. Perfecto, y efectivamente, la señora Rincón dice algo que es muy importante, que el referido a remates no es acotado solo a la pandemia, sino que es de carácter permanente. Y además en esa había relativo grado de consenso, es menos controversial que los otros 2. Bueno, sigamos entonces, Pedro, con los otros temas pendientes. Queda un tema pendiente, ¿no? Sí, pero ahora cambiamos de materia y nos vamos al artículo 2, que son modificaciones al Código Aeronáutico, y hay una materia que es algo bien puntual sobre las tasas que sean cobradas y cuando no se efectúa el vuelo deben ser devueltas al pasajero. Acá hay una nueva propuesta que recibimos del Ejecutivo. ¿Damos lectura? Está sí. Ahí destacado en azul. Dice, en caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al transportador, al pasajero o por razones de seguridad o de fuerza mayor sobreviniente, las tasas, cargos o derechos aeronáuticos que hubiere pagado el pasajero deberán ser restituidas por el transportador con o sin requerimiento del pasajero, dentro de 10 días
dentro del plazo de 10 días a través del mismo medio utilizado para pagar el billete de pasaje. No obstante, en caso de no haberse podido materializar dicha restitución o en caso de haberse verificado el pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero con el fin de que éste señale el medio para efectuar la restitución, contacto que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días, contado desde que debió haberse verificado el viaje. Dicha restitución deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días, contado desde que el pasajero señale al operador la información necesaria para estos efectos. En caso de retraso injustificado, dicha restitución se recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días. El punto que levantó el senador Elizalde es qué ocurría cuando esa tasa era cobrada por un operador. Perdón, falta el inciso final. Una vez vencido el primer periodo de 30 días sin verificarse la restitución al pasajero, podrá este último optar por exigir la restitución al agente autorizado que haya realizado la venta o bien persistir en la restitución y recargo conforme al inciso precedente, lo anterior sin perjuicio del derecho del agente autorizado a repetir contra el transportador cuando corresponda. Ofrece la palabra. Por su intermedio, presidente. Muy buenos días, senadoras y senadores. Efectivamente, se incorporó a solicitud de usted el tema de qué pasaba de qué pasa en el fondo si es que el pasajero, por alguna razón, no puede contactar a la línea aérea y él verificó el pago a través de una agencia de viaje. Si pasan los 30 días en que la línea aérea no le ha restituido y no tiene cómo contactarla, podrá contactar a la agencia de viaje para solicitar a esta la devolución, sin perjuicio que después la agencia de viaje puede repetir contra el operador. Creemos que de esta forma quedan todos los temas que se conversaron en la sesión anterior resguardados. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿podrían Adelante. escuchar de nuevo toda la... Yo iría a la parte donde está la solicitud que usted presentó. Yo creo que esa es la parte que... El inciso final. El inciso final es lo que... Es que mi duda era qué pasaba cuando ¿cómo se llama? Se pagaba a través de un tercero y el tercero no había pagado a la compañía entonces se excusaba del pago precisamente porque no lo había percibido nunca. Presidente. Sí, adelante. Quizás lo único que me complica es que si bien está inserto en esta propuesta, la opción de que se restituya cuando finalmente el billete de pasaje lo haya cancelado un agente, esto siempre va a ser una vez vencido el primer periodo de 30 días. Ahí es donde me queda, porque si finalmente una persona compró el billete de pasaje con su tarjeta de crédito o con su cuenta corriente, se le va a restituir a su tarjeta o a su cuenta. Los problemas es si se compró en billete en efectivo o fue hecho a través de una agencia de viaje. Entonces, me queda claro si finalmente fue hecho a través de una agencia de viaje, ¿por qué no operan los mismos días? Cuando la línea aérea sabe de manera concreta cuándo, a través de cómo se compró ese pasaje. La línea aérea no tiene absoluta claridad. Y adelante. Senador Durán, la posibilidad de la obligación de la línea aérea sigue estando de hacer la restitución de los derechos de embarque dentro del plazo de 10 días de no haberse verificado el viaje. Y esa obligación sigue estando independiente de cuál
haya sido el medio de pago, incluso si fue a través de agencia de viaje. Lo que se agrega en este inciso final es la posibilidad de, en caso de que no cumpla la línea aérea, el pasajero pueda recurrir incluso a la agencia de viajes si es que no tiene respuesta de la propia línea aérea. Es un poco, pero la responsabilidad de la restitución en todos los eventos sigue estando a cargo de la línea aérea. Y si quiere, el director del CERNAC tal vez también puede explicar, porque con él escribimos esta indicación. Adelante, director. Ahí sí, perdón. Por su intermedio, presidente, sí, explicar que esto es un perfeccionamiento que se hace la normativa. Hay que señalar que actualmente la posibilidad que tiene el consumidor de que haya una restitución efectiva de la tasa de embarque es bastante lejana, ya que tiene que hacer un requerimiento. Esto es un tema que ha tenido una serie de brechas importantes en el proceso, y por tanto la gran mayoría de los consumidores que están en esta situación no acceden a la restitución de sus tasas, y por eso que esta normativa es un gran avance para los consumidores, principalmente en las hipótesis las cuales ni siquiera tienen conocimiento que le asiste el derecho, y por tanto de forma automatizada serían los mismos operadores, las aerolíneas, quienes van a restituir los montos de las tasas de embarque cuando esto no se ingresen a arcas fiscales a través del proceso de pago precisamente de estos derechos a utilizar el aeropuerto. Ahora, ¿qué ocurre respecto de los consumidores que optan por contratar estos servicios a través de un intermediario, de una agencia de viajes, por ejemplo? En lo cual la ley del consumidor, como usted mismo señala, presidente, en el artículo 43 de la ley del consumidor establece la posibilidad para recurrir también ante el intermediario, ¿cierto? En este caso la agencia de viaje que recibe el pago por estos servicios, y adicionalmente la tasa de embarque, que recordemos que es una retención que para el pago de la misma. Y ahí se perfeccionó en términos que se otorgó un plazo en el cual es la aerolínea la que debe responder automáticamente, y si no lo hace, le asiste al consumidor el derecho a opción. Es decir, el consumidor, por ejemplo, pensemos un consumidor nacional que compra este pasaje a una agencia de viaje, que tiene domicilio también aquí en Santiago, para dar un ejemplo bien concreto, y compra para un vuelo que sea entre dos países extranjeros, donde la aerolínea quizás no tiene disponible este sistema automatizado de restitución de las tasas de embarque. Entonces, ¿qué ocurre? Que vencido el plazo que establece este artículo 123C para la aerolínea, le asiste el derecho al consumidor que está consagrado en el artículo 43 de la Ley del Consumidor, y ese mismo derecho está recogido en estos dos incisos finales. Y básicamente lo que puede hacer el consumidor cuando no responde a la aerolínea es dirigirse directamente a la agencia de viaje, y la agencia de viaje a su vez tiene el derecho a repetir con la aerolínea. Es decir, al consumidor no se le restringe su derecho, sino que se le profundiza los que ya tiene, y adicionalmente se reconoce el pago automático o a través de un mecanismo que incluso tiene un recargo por parte de la aerolínea. Creemos que se perfecciona el sistema actual, que no hay duda ni incerteza jurídica en relación a la posibilidad de recurrir al intermediario, que ya está establecido en la ley del consumidor, que el SENAC ha hecho exigible a distintos operadores, entre ellos agencias de viaje. Esto fue llevado también al Tribunal Constitucional con una sentencia, la 980, que es bastante conocida y que se ha abierto a discusión en relación a cómo opera este sistema de la subsidiariedad, o más bien solidaridad del intermediario en relación a la responsabilidad que le aplica al proveedor. Y por tanto creemos que esta reacción perfecciona en ambos sentidos. No restringe los derechos al consumidor y profundiza la posibilidad de obtener la restitución de forma automática. La relación a los plazos es básicamente que el primero obligado es la aerolínea, como establece este nuevo precepto, y por tanto el consumidor le asiste luego de vencido ese plazo de 30 días la posibilidad de recurrir directamente a la intermediaria agencia de viaje en el caso que haya comprado a través de ella, o de persistir con la aerolínea, con el operador, y por tanto creemos que con eso quedan recogidos todos los derechos del consumidor en esta disposición. Eso, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Yo tengo una pregunta para el Ejecutivo. Esto es una tasa, ¿no? Sí, presidente, es una tasa al momento de realizar el pago.
Cuando el devengo todavía no tiene la naturaleza jurídica de tasa, es más bien una retención. Ya, pero ¿qué pasa si el proveedor no ubica ¿cómo se llama? Al comprador? ¿Topón para adentro, como se dice en buen chileno? Porque lo que hay es una especie de mandato para pagar una tasa. O una retención más bien, porque esto está regulado, una retención para pagar la tasa. Así es, presidente. Perdón, o sea, la fineza. Entendemos que una tasa, perdón, porque hay una contraprestación directa asociada a su pago, que es el servicio... La utilización del aeropuerto. De la utilización del aeropuerto, por eso no es un impuesto. Sí. Senador Arboe, usted iba a decir algo. No, presidente, en relación a la acotación cultural que hizo. Ya, sí, ya. Bueno, no sé, se ofrece la palabra y vamos a tener que ir resolviendo. Porque lo que sería, lo que no puede ocurrir es que estos recursos queden en el patrimonio del proveedor. Presidente, eso está asegurado por la disposición del precepto y cómo establece esta obligación de parte del retenedor de estos montos. El perfeccionamiento que se presenta hoy es el que usted mismo solicitó, presidente, en atención a la aplicación del artículo 43, que es un artículo que ha sido muy discutido en la historia de la ley del consumidor desde el año 97 y que es bastante complejo utilizarlo en normas sectoriales. Por eso yo quiero destacar lo que ha realizado las CAC en términos de abrirse a contemplar una norma que es más bien propia de la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores en este artículo 133C, que es de carácter especial, y por tanto prima en relación a una restitución que es automática respecto de los operadores que están regulados por el Código Aeronáutico. Entonces, hacer esta mención en relación a la posibilidad de adquirir el pasaje a través de un intermediario, creemos que cierra el círculo, digamos, de la protección integral del consumidor en términos no solamente de la compra a la aerolínea, sino que también la posibilidad de utilizar intermediarios y sin restringirle ningún tipo de derecho, y se establece con claridad que después de los 30 días que la aerolínea, y pensemos en una aerolínea extranjera que puede no tener un proceso tan eficiente para la restitución, no responde, el consumidor siempre puede optar libremente por recurrir a la agencia, al intermediario, y por tanto solicitar estos montos al intermediario, pese a que la obligación, y es una responsabilidad objetiva, pesa sobre la aerolínea. Entonces creemos que con eso ya está cubierto para toda la hipótesis el pleno respeto a los derechos del consumidor a la integridad patrimonial, presidente. Perfecto. Vamos a poner entonces en pantalla, puede subir un poco el último inciso, que es el que se agregó, lo vamos a leer y vamos a votar. Voy a leer por última vez el inciso. Una vez vencido el primer periodo de 30 días sin verificarse la restitución al pasajero, pero este último optar por exigir la restitución al agente autorizado que haya realizado la venta, o bien persistir en la restitución y cargos conforme al inciso presente. Continuar sin perjuicio del derecho del agente autorizado a repetir contra el transportador según corresponde. Ya, vamos a someter a votación el artículo. Presidente, es cuando corresponda, no según corresponda. Cuando corresponde, perdón, cuando corresponde, tiene razón. Entonces vamos a votarlo. Pedro, ¿puede tomar la votación, por favor? Sí, por supuesto, presidente. Senadora Aravena, ¿cómo votan? A favor. Senadora Rincón. Los argumentos planteados por el director del Servicio Nacional del Consumidor, en el sentido de que esto es un aporte decidido a los derechos de los consumidores, voto a favor. Senadora Rincón. En la misma línea que ha expresado el senador Arboe, yo voto a favor. Senador Durana. A favor. Presidente. A favor. Entonces, es 5-0, unanimidad, presidente. Perfecto. Oye, mira, yo quisiera hacer un comentario. Estaba revisando aquí el oficio que llegó de la Cámara el 2 de septiembre del año 2020 con el proyecto que es una fusión de los boletines 13.468-03 y 13.573-03, que es el que establece
la modificación a la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir acciones de cobranza extrajudicial de deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad. Dice durante el estado de excepción constitucional, pero tiene una norma permanente y una norma que se aplica solo a la podríamos decir, a la vigencia del estado de catástrofe. La norma permanente, yo no sé si este es el proyecto al cual se refirió el senador Arboe, pero si es este, la norma permanente dice textualmente: adicionalmente, en el proceso de cobranza extrajudicial no podrá realizarse más de un llamado diario por cliente de comunicación efectiva, punto. Eso es todo lo que establece. Y después establece una norma excepcional respecto del estado de excepción constitucional que dice que se pueden hacer dos gestionables. Conforme al artículo 37 dice: de esta ley podrán realizarse solo 2 veces al mes respecto de cada cliente. Pero la norma permanente dice que lo pueden llamar una vez al día. Entonces yo no sé si es este mismo, sería bueno saber si hay otro proyecto de la Cámara, porque si es este, es evidente que la indicación de la senadora Aravena era mucho más protectora y el marco regulatorio de la Cámara no es ostensiblemente más amplio que lo que establecimos en la indicación. Yo no quiero reabrir el debate, pero creo que yo me inclinaría por lo que planteó el senador Arboe, de poder analizar los proyectos que se han presentado en el Senado y sobre esa base trabajar una indicación a este proyecto de la Cámara, porque claramente el proyecto de la Cámara, a mi entender, es insuficiente. O sea, leo textualmente: adicionalmente, en el proceso de cobranza extrajudicial no puede realizarse más de un llamado diario por cliente de comunicación efectiva. O sea, lo pueden llamar 40 veces, el tiempo no puede estar la llamada, y cuando solo se cuenta en que lo contactan. Y él reconoce el teléfono, ya lo llamó no sé cuántas veces, no quiere contestar, lo pueden estar llamando todo el día. Y una vez por día, al día siguiente lo llaman de nuevo. Eso yo creo que está muy por lejos del marco de protección que por lo menos estaba contenido en la indicación de la senadora Aravena y el proyecto de ley, además que tengo entendido que presentó, y está claro que el de la Cámara, por lo menos a mí me gusta parecer, no regula mucho más y protege mucho menos. Entonces creo que deberíamos trabajar los proyectos que están en el Senado para ver cómo se ven. Son muy rápidos. Veo que Álvaro es muy rápido. Ahí está en pantalla el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Como ustedes ven, tiene 12 numerales. El primero, que establece lo que ya he señalado. Y el segundo, que dice 2 veces al mes. No sé si hay otro proyecto de la Cámara, quizá puede haber otro proyecto. Hay varios proyectos dando vueltas sobre esta materia. Yo le mandé a Pedro también algunos que fueron iniciativas nuestras en un minuto. Quizás, presidente, lo que yo planteaba era que, dado que este ya va a segundo trámite, aprovecháramos la instancia y el procedimiento legislativo ya aprobado en la Cámara y nosotros le metamos a ese proyecto un conjunto de normas que creen un marco regulatorio mucho más robusto en materia de protección de el deudor y evitar los abusos, digamos, que se producen ya no solo con las llamadas, sino también, como dijimos en la sesión anterior, respecto, por ejemplo, a la introducción de demandas falsas o demandas solo timbradas en las Cortes, pero no notificadas, como mecanismo de presión indebida a los deudores. Entonces, quizás, como hay varios proyectos dando vuelta, metámonos en aprovechemos la instancia y saquemos la regulación más integral. ¿Qué creo que lo que queremos? Bueno, trabajemos una indicación a este proyecto, porque está claro que este proyecto es muy básico, creo yo, y además lo protege. O sea, la sola indicación de la zona Aravena era mucho más que lo que establece este proyecto. Presidente. Senador Aravena, perdón. Mire, yo a sugerencia de lo que plantea el senador Arboe, que estoy absolutamente de acuerdo, y habiendo él también presentado algunas iniciativas, yo creo que no sería malo quizás los equipos de asesores pudieran tomar un tiempo para revisar todo lo que hay y trabajar con nosotros también, obviamente, todo lo que debiésemos agregar y aprovechar este espacio que ya tenemos de un proyecto que tiene tramitación avanzada y hacer una propuesta en conjunto con el Ejecutivo, si al Ejecutivo le parece, pero yo creo que a mí me parece una buena oportunidad el poder mejorarlo y por sobre todo resolverle el problema a tanta gente que hoy día está complicada. Este proyecto así como está, la verdad es que no soluciona mucho, más encima dice efectiva, por lo tanto efectivamente lo más probable es que si la persona contesta una vez y la llaman 20, va a ser la misma molestia. Pero si hay alternativas de mejorarlo, excelente, pero debiéramos armar una mesa de trabajo
y ir avanzando en paralelo a las discusiones que tengamos por el otro proyecto que vamos a ver esta próxima semana. Perfecto. Yo creo que el resumen de este proyecto es que no regula más y protege menos que la indicación que había presentado la senadora Aravena. Entonces, trabajemos en una indicación y le planteamos al Ejecutivo, si también quiere participar en este proceso y presentar una alternativa, bienvenido sea. Este proyecto también lo deberíamos poner en tabla una vez que tengamos redactada la indicación por los senadores. Perfecto. Pero sigamos entonces con la tramitación del proyecto. Y ya no hay asunto pendiente, ahora, ¿no? Presidente. Sí. Adelante. Perfecto. Vamos a Corresponde leer. todo el texto. Y ahí vamos a ir viendo lo que está pendiente. Sí. O sea, perdón, los temas que se quieren reabrir. Acá Álvaro va a compartir un texto que preparamos. Comparado. Como es habitual, la primera columna tiene la ley vigente, la segunda columna tiene el proyecto aprobado por la Cámara y por el Senado en general. La tercera columna es precisamente las modificaciones que contiene el segundo informe de la Comisión de Economía, y la cuarta y última es el texto final, que incorpora las modificaciones del texto final. Entonces, vamos dando lectura. En el artículo 1 se incorporan los siguientes números nuevos. 1. En el artículo primero, número 3. Letra A. Agrégase en el párrafo tercero, a continuación del punto aporte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente. En el caso de venta de bienes durables, se considerará además información básica comercial, la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la reparación de los mismos. B. Incorpórase como párrafo cuarto, nuevo y siguiente. Tratándose de la prestación de servicios de despacho, el proveedor deberá... Pero les puedo hacer una pregunta. ¿Sí? El primero falta una coma arriba, ¿no? Porque dice, en el caso de venta de bienes durables, se considera además información básica comercial, la duración del bien en condiciones previsibles de uso. ¿Cuál coma, presidente? No lo entiendo. Que no entiendo el concepto. ¿Se entiende que la duración del bien en condiciones previsibles de uso esa es la información básica comercial? No, lo que pasa es que esto viene a complementar el párrafo tercero. Quizás, claro, en sí mismo, el párrafo tercero que está en la columna de textos vigentes, lo que ahí está como lo destacado. Perdón, ya entendí. Ya. Ahí se entiende. Ese es el punto. Sí, por tanto, la duración del bien en condiciones previsibles de uso es un tipo de información básica comercial. Así es. Claro. Perfecto. Sí. Ya, perdón, adelante. Ahora sí se incorpora un párrafo nuevo dentro de la misma materia. Tratándose de la prestación de servicios de despacho, el proveedor deberá indicar claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo total y periodo de tiempo que tarde dicho servicio. Ahí se indica que se basan en las indicaciones y con la aprobación correspondiente. Después pasamos a un nuevo número más adelante. Está ahí. La comisión también acordó agregar el siguiente artículo segundo del nuevo. Las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de acuerdo al principio pro consumidor y, de manera complementaria, según las reglas contenidas en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil. Después también el artículo tercero son en materia de derechos de los consumidores, particularmente en lo que se refiere al consumidor financiero, más adelante. Se sustituyó por el siguiente, entonces la letra A incorpórase en el inciso segundo las siguientes letras. G. Todo esto, como decía, son derechos del consumidor financiero. Y estas son nuevas. G. Los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial aquellos consagrados por la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.
H, el derecho a acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en esta ley. El proveedor debe informar al consumidor de este derecho al celebrar el contrato y al momento de surgir cualquier controversia, queja o reclamación. Toda estipulación en contrario constituye una infracción y se tendrá por no escrita. Solo una vez surgido el conflicto, las partes podrán someterlo a mediación, conciliación o arbitraje. Los proveedores deben informar la naturaleza de cada uno de los mecanismos ofrecidos, los cuales serán gratuitos y solo se iniciarán por voluntad expresa del consumidor, la que deberá constar por escrito. Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo establecerá las normas que sean necesarias para la adecuada aplicación de los mecanismos a que se refiere este párrafo. Los proveedores financieros y no financieros podrán adscribir y ofrecer libremente el sistema de solución de controversias dispuesto en los artículos 56A y siguientes de esta ley, lo que deberá ser informado previamente al consumidor. Este sistema podrá llevarse a cabo por medios electrónicos. En la letra B, incorpórase un inciso tercero nuevo, el siguiente tenor. Asimismo, son derechos de todo consumidor los consagrados en leyes y reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos. Después está el número Pedro, 2. perdón que, ¿Sí? que los interrumpa, es que hay un typo que hay que corregir, relativas a la protección de sus derechos. Sí, toda la razón. Gracias, Jimena. Sus derechos. Perfecto. En el número 2 del proyecto de la Cámara, con las modificaciones anteriores, pasó a ser número 4, sustituido por el siguiente. Modifícase el artículo 3 bis en el siguiente sentido. Recordar que este 3 bis es sobre el derecho a retracto. A. Incorpórase en su encabezado entre las expresiones al contrato y en el plazo lo siguiente, sin expresión de causa. Más adelante. B, sustitúyese la letra B por la siguiente. B, en los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptara una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia. Solo en el caso de la contratación de servicios, el proveedor podrá disponer lo contrario, debiendo informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del servicio. En los bienes o productos, excepcionalmente, no podrá ejercerse este derecho en el caso de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez o hubieran sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o se trate de bienes de uso personal. Los proveedores deberán informar al consumidor la existencia del derecho a que se refiere este artículo, de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible, en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del producto, y en caso que proceda su exclusión. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción regulará la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar la exclusión del derecho a retracto cuando corresponda, así como los bienes que excepcionalmente y por su naturaleza procederá de la exclusión. Para poner término unilateralmente al contrato de conformidad a este artículo, el consumidor podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicio, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita señalada en el artículo 12A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho a retracto cuando el bien materia del contrato se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. Nosotros como Secretaría tenemos ahí una duda en cuanto a estas letras.
si es que las referencias son las que corresponden cuando se dice al artículo en las dos veces en que están destacados más arriba. No sé si lo vemos ahora o lo vemos después. En la primera oportunidad, la pregunta nuestra es si que es al artículo o a la hipótesis de la letra B. En la segunda pensamos que sí está bien indicado artículo. En una consulta a Jimena, presidente. Sí, presidente, por su intermedio nosotros revisamos y están bien hechas las referencias. Perfecto. Seguimos entonces. Y la letra C finalmente incorpora la siguiente letra C nueva. C, las compras presenciales en que el consumidor no tuvo acceso directo al bien. Seguimos. Número 3. Pasa a ser el número 5 reemplazado por el siguiente. Intercala el siguiente artículo 3.4. Artículo 3.4. Los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios, de notas, de estado de cuenta u otros análogos a solicitud del alumno, exalumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional. Dichos certificados podrán ser solicitados hasta por 2 veces en un año y deberán ser emitidos dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la presentación de la respectiva solicitud. ¿Podemos avanzar? Ahí. La emisión de los mecanismos certificados, la emisión de los mencionados certificados podrá ser realizada a través de medios electrónicos y deberá hacerlo en papel en los casos en que el establecimiento no cuente con medios electrónicos o así sea solicitado expresamente. Número 4 pasa a ser el número 6, reemplazando el artículo 12C que se propone por el siguiente. Artículo 12C. Los proveedores de vehículos motorizados nuevos deberán informar al consumidor de manera clara e inequívoca antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción de compra aquellas exigencias obligatorias justificadas para mantener vigente la garantía voluntaria del vehículo. En el caso que se exijan mantenciones obligatorias, se deberá informar el listado de todas estas, incluyendo sus valores estimados, así como también una nómina de todos los talleres o establecimientos de servicio técnico autorizados donde se podrán realizar dichas mantenciones. Los fabricantes, importadores y proveedores de vehículos motorizados nuevos no podrán limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien, salvo que se trate de mantenciones que, por sus características técnicas específicas justificadas, deban ser realizadas por talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados. El proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación de un vehículo motorizado, cuando el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleve privarlo de su uso por un término superior a 5 días hábiles. Pedro, una pregunta sobre este artículo, sí. Para someter a consideración de la comisión. Había llegado una carta solicitando, y me gustaría saber la opinión del Ejecutivo y del director del CERNAC, que se estableciera una norma transitoria para que la entrada en vigencia de esta normativa no fuera inmediatamente, o sea, no coincidiera con la publicación de la ley, sino que fuera postergada por 6 meses, por ejemplo. Sí. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo sobre este tema. Sí, nosotros estamos de acuerdo con esa solicitud. También la tenemos respecto de las normas del Código Aeronáutico, pero más adelante cuando lleguemos se las voy a plantear. Pero ya, sí, entonces, creemos que hay que tener una norma transitoria para ese tipo. Ya, revisado todo el texto, vemos si es que es necesario establecer normas de entrada en vigencia diferenciada de alguna normativa. ¿Ya? Ok, gracias. Perfecto. Tomamos nota. Sigamos entonces. El número 5 pasa a ser número 7, reemplazando el artículo 15 bis que se propone por el siguiente.
Las normas relativas al tratamiento de cualquier tipo de datos personales de los consumidores, incluyendo especialmente los de carácter comercial, contenidas en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, en especial en el título 3, de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y demás normas legales relacionadas, se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor, especialmente para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2 bis, 58 y 58 bis de la presente ley. Los proveedores que realicen el tratamiento de cualquiera de los datos mencionados en el inciso anterior deberán dar estricto cumplimiento a las normativas que allí se señalan. Para estos efectos deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva en el tratamiento de datos, con especial recuerdo respecto de los fines para los cuales fueron autorizados por su titular. En el supuesto de que los proveedores reporten una violación de seguridad de sus bases de datos o de aquellas de las que se sirvan y que contengan información de sus clientes usuarios, será mandatoria la entrega de información a los consumidores de lo ocurrido dentro de 24 horas contadas desde el referido informe. Más adelante. Esta comunicación se deberá efectuar de forma digital e incluirá las medidas de seguridad adoptadas en momentos previos y posteriores a la ocurrencia del hecho. En caso de no prosperar esta vía de contacto, esta misma información se pondrá en conocimiento del consumidor a través de medios físicos, telefónicos u otros idóneos que garanticen celeridad dentro de un plazo de 72 horas, contado desde el reporte señalado en el inciso anterior. Las consultas y reclamos suscitadas con ocasión de este tipo de incidentes se canalizarán a través del servicio de atención a los clientes que disponga el proveedor. Sin perjuicio de lo consagrado en los incisos anteriores, el responsable tendrá la obligación de informar a petición del consumidor la fuente de legitimidad del tratamiento de sus datos y de respetar, en todo caso, la finalidad para la cual fueron recolectados o almacenados. Presidente, acá el senador Arboe levantó un punto respecto del inciso primero de la referencia a los artículos 2 bis, 58 y 58 bis. Entiendo que le parece que los 58 bis no correspondería. ¿Qué dice el 58 bis? ¿Podemos tenerlo a la vista? A ver, lo vamos a buscar acá. Presidente. Sí. A propósito de esta discusión, hemos estado en contacto con el Ejecutivo y entiendo yo que el Ejecutivo tiene una propuesta a este respecto. Así es, presidente. Es básicamente la incorporación a continuación del artículo, de la referencia del artículo 58, la letra G, el 58G en el fondo. Hacer esa precisión. ¿Y no 58 bis? No, Sí, el 58 bis también, pero la referencia donde está el 58 solo es dejar 58G. Bien acotado. Que es más específico, exactamente. Perdón, es 58, perdón, presidente. Letra G. Letra G. Sí, porque es el inciso segundo. Así es. Ahí sí. Ahí sí. ¿Y se mantiene el 58 bis? Sí. Presidente, el 58 bis dice: los jueces de letras y de policía legal deberán remitir al Servicio Nacional del Consumidor copia autorizada de las sentencias definitivas que se pronuncian sobre materias propias de la presente ley y de las sentencias interlocutorias que fallen en cuestiones de competencia una vez que se encuentren ejecutoriadas. Un reglamento determinará la forma en que se ha llevado el registro de estas sentencias. Y pues, también tiene un inciso segundo. Perdón, ¿podría explicar por qué? Presidente, muy breve. En relación a su pregunta, el 58 bis se relaciona directamente con el 2 bis letra B. Se refiere específicamente a los casos que hay infracciones
en materias sectoriales que han sido cursadas por procedimientos administrativos de autoridades sectoriales o fiscalizadores, en los cuales se pueden ejercer acciones colectivas indemnizatorias. Y por eso que el inciso final del 58 bis hace referencia al deber que tienen estas autoridades sectoriales de remitir las resoluciones administrativas sancionatorias por los efectos de interponer las demandas establecidas en el 2 bis B. Es un tema bien técnico, pero hay una referencia directa y una coordinación de estos dos preceptos, 2 bis B y 58 bis, y la restricción al 58 Perdón, letra G. Director, antes de entrar a la letra G, para explicarlo en fácil, el 58 bis lo que dice es que si una autoridad sectorial logra una sanción por infracción, debe remitir la resolución final al CERNAC para ejercer las acciones indemnizatorias. Eso es la práctica. Ya, pero ese 58 bis, sí, no, la pregunta es por qué reducir el 58 a solo a la letra G. Y, presidente, por su intermedio, el 58 letra G establece la facultad específica que tiene el CERNAC desde la norma del 97, fue perfeccionada en el año 2004, para hacerse parte en procedimientos administrativos que lleven sectoriales y en causas también judiciales en las cuales se requiera su intervención para el resguardo del interés general de los consumidores. Por eso que es más propio hablar del 58 letra G en relación a una norma sectorial donde efectivamente hay una autoridad, en este momento está en discusión en el Congreso, pero respecto de otro tipo de atribuciones, si se determina que es el mismo CERNAC el que tiene todo el ámbito de facultades, hay aspectos donde no hay relaciones de consumo que están acogidos por la ley 19.628 y por tanto sería impropio hablar del resto de las letras, no así el 58 letra G, que es precisamente la facultad que otorga el CERNAC ante cuerpos normativos especiales que tienen un regulador sectorial o estén en vías de tenerlo. Y por tanto, si hacemos referencia a todo el resto de las otras disposiciones, por ejemplo, la facultad de dictar interpretaciones administrativas, de fiscalizar con una serie de atribuciones y otros elementos propios que están en las letras que no están, o aspectos de facultades que no están contenidas en la letra G, podría generar, digamos, una incerteza jurídica al intérprete en relación a referencias que son impropias a esta norma específica que es la 19.628, la Ley de Tratamiento de Datos Personales. Esa es básicamente la referencia y creo que en la discusión que tuvimos hace varias sesiones atrás, usted mismo, presidente, se refirió también a que el 58 letra G se aplicaba siempre y en todo caso sin distinción alguna en relación al avance de otra legislación que se está discutiendo al respecto. Ya, mire, propongo lo siguiente, como esta norma ya fue votada y para ser modificada se requiere unanimidad, yo para dar la unanimidad voy a leer con calma el 58, porque tengo mis dudas. O sea, la letra A, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, no entiendo por qué no podría ser considerada. También respecto de los procedimientos voluntarios. Entonces, lo que propongo para no atrasar la comisión es que sigamos leyendo el resto y si otro senador además quiere revisar por su cuenta este cambio para ver si da la unanimidad que lo haga y sigamos avanzando. Presidente, una consulta al director. Yo creo que la referencia, o sea, se trata de acotarla y para que quede perfecto sería la letra G del inciso segundo, porque es el inciso segundo el que se refiere a las facultades del CERNAC. Sí, Pedro, perdón, presidente, por su intermedio, efectivamente se hace referencia al inciso final. Hay otras remisiones que se hacen en otros cuerpos normativos que se refiere al 58 bis, pero es más preciso decir el inciso final, o el inciso segundo, como señala el presidente. Segundo, sí. Pero el artículo 58 tiene una sola letra G, no hay otra. Es verdad, tiene una sola letra G, pero es del inciso segundo, porque está referido específicamente. No, lo que pasa es que el inciso segundo... legales. Sí, pero es que acota que son facultades del CERNAC, a eso me refiero. Ya, yo tengo mis dudas, entonces yo no he dado la unanimidad para que abramos el artículo, esto quiero ser bien transparente con el resto de los integrantes de la comisión. Voy a revisar letra por letra y después voy a dar mi opinión. Entonces, para no atrasarlos, porque sería un abuso de mi parte, sigamos leyendo y terminada la lectura voy a dar mi opinión. ¿Ya? Presidente, estamos en la hora. Estamos como en la tercera parte de la revisión.
Entonces vamos a tener más tiempo para revisar el artículo 58. Sí, continuamos mañana. ¿Y qué más ponemos o la próxima sesión? Senadora Rincón, ¿está ahí o no? Aquí estoy, presidente, atenta. Podríamos poner mañana, en primer orden del número de la tabla, terminar de leer el artículo, esta ley, y podríamos poner mañana en tabla, en segundo orden, el proyecto de remates. Pero lo que es clave es que esté en la redacción ya. Presidente, hay un comparado que le puedo mandar a Pedro para que lo distribuya, que lo revisó el equipo de la senadora Aravena con mi equipo. Entiendo, Carmen Gloria, ¿estás por ahí? Yo no los veo porque aquí estamos con... Sí, nosotros estamos ok. Sí. Pero... Perfecto. Mi equipo no lo ha revisado, así que lo vamos a... Entonces que lo mandamos ahora para que todos lo puedan revisar. Para revisarlo. Porque Ya, no hay que darlo mañana de 9:30 a 11:30. Ahora, perdón, presidente, son los temas que veníamos revisando en la comisión, o sea, ninguno es desconocido. No, si son todos temas, este proyecto lo hemos discutido no sé cuántas veces y solo quedábamos con estas dudas menores en donde había una diferencia entre la senadora Rincón y el senador Galilea. La idea era buscar un consenso en esa materia. Por tanto, un proyecto que está relativamente, podríamos decir, hay que reabrir una discusión por la comisión. ¿Perdón? Ahí hay que reabrir una discusión también, ¿o no? ¿Sobre qué tema en particular? En el proyecto del remate también teníamos que reabrir una discusión, ¿no? Creo que ahí estaba cerrado, ¿no? Creo, no estoy segura. Creo que sí. Pero lo mando ahora. No, pero en los temas gruesos había acuerdo. Sí. Si lo que pasa es que había unos problemas específicos de regulación en donde el senador Galilea tiene una diferencia con la senadora Rincón, pero podríamos decir que en la arquitectura del proyecto y lo que se va a incorporar y lo que se va a dejar fuera, en eso había consenso. Ya, entonces pongámoslo mañana en tabla, ¿les parece? ¿Y este proyecto lo vamos a despachar entonces? No, pues este proyecto lo vamos mañana a terminar de leer este proyecto. Lo que pasa es que ya este proyecto ya está votado y lo que hay que ver es si es que abrimos temas. Está bien, presidente. Y si lo abrimos para hacerle cambios súper específicos. Entonces este proyecto lo deberíamos resolver en media hora, máximo una hora, y después votamos el siguiente proyecto. Claro, presidente. Habíamos conversado en su oportunidad. Y a propósito de otra discusión de este mismo proyecto, yo le dije que para mí era fundamental, era importante hacer la acotación del 58 y hicimos el acuerdo con el gobierno. Por ese es su acuerdo, senador Arboe, no el mío. Yo tengo derecho a tener mi opinión también. Y por eso lo único que estoy pidiendo es déjenme leer el artículo para ver si la referencia a la letra G para mí es suficiente o no, porque esto se votó. Que yo sepa, no hay temas que sean de propiedad de nadie en este Senado. Tenemos derecho a tener opiniones distintas. Y déjeme, yo lo más probable es que esté de acuerdo, pero déjeme revisarlo con calma. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Perfecto. Presidente. Sí, Jimena. Presidente, por su intermedio, perdón que lo vuelva al proconsumidor, pero me gustaría que, aprovechando que van a tener la instancia para hacer esta revisión entre hoy y mañana, dejar sobre la mesa la importancia de revisar el artículo 39, que es el relativo al que originalmente tenía que ver con créditos a universitarios, que finalmente quedó como una norma de otorgamiento de créditos para todo el mundo y con un tema de la evaluación financiera personal. Y me parece que hay varios puntos de ese artículo que quedaron con problemas graves y que tienen que ver básicamente porque se hizo el ajuste teniendo en cuenta la redacción que estaba planteada para los universitarios, sin considerar otros productos y servicios financieros que existen para todo el mundo. Específicamente, si ustedes van al análisis que se hace, que dice exclusivamente, dice, para dicho análisis el proveedor deberá evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a su situación financiera personal. Esto genera problemas delicados y que tienen que ver con, por ejemplo, productos financieros que requieren de avales o productos financieros como las cuentas bipersonales o la situación de las pymes que muchas veces recurren al patrimonio de sus socios para poder acceder a financiamiento.
Entonces, claro que la lógica que tenía el evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a su situación financiera personal aludían al contexto del universitario para evitar perjudicar a los padres. Recuerdan que ese era básicamente el fondo de esa discusión. Entonces, yo en algún momento previo a la discusión del crédito universitario, nosotros planteamos una propuesta que fue acordada por la mesa de asesores que decía relación con el préstamo responsable, así se llamaba, y que era de carácter general y que en el fondo no tiene este problema del análisis relativo a los antecedentes exclusivamente personales, y también resuelve el problema de la guía de educación financiera que también contiene este artículo que estaba originalmente pensado para los universitarios. Porque evidentemente la guía de educación financiera está pensada para alguien que no cuenta con las herramientas, y por lo tanto lo que debiéramos establecer de manera expresa es la obligación del proveedor de entregar información específica del producto que se está ofreciendo o vendiendo, más no una guía de educación financiera que cumple otro propósito que era más bien de formación para quienes no tenían experiencia en materia financiera, que estamos pensando en los universitarios que recién accedían a este tipo de productos como una cuenta corriente o tarjetas de crédito. Entonces, yo le mandé un documento a Pedro en su momento, en el cual nosotros como que levantamos estas observaciones, que me parece que sería importante que ustedes las tuvieran a la vista, y planteamos nuevamente la redacción que habíamos hecho para la situación del préstamo responsable, que viene en el fondo a cumplir el objetivo que se busca con la norma tal cual como quedó, pero sin los problemas que se generan por haber hecho este traspaso solo de la regla que estaba para los universitarios a todo el mundo. No sé si me explico, me parece que es importante que lo pudieran analizar, y así mañana es mucho más fácil en la revisión y la lectura. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Y con eso terminamos. ¿Cuál es la propuesta? Está la segunda parte del documento que tienen a la vista. Sí, se los vamos a mandar, presidente. Vamos a mandarle ¿Hay una propuesta de redacción alternativa? Ahí está. Así es, sí. ¿La puede leer? Sí, la leo. Dice, es importante que la referencia al artículo no tiene que ser al 39C, me parece, sino al 17N, que es lo que corresponde en materia financiera. Entonces vamos, artículo 17N, previo a la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen, sobre la base de información suficiente obtenida a través de medios adecuados a tal fin, debiendo informarle el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá asistir al consumidor entregándole información específica de la operación de que se trate. Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17K. Un reglamento suscrito por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo determinará la forma y condiciones que deberán observarse para dar cumplimiento a las obligaciones precedentes. Ya. Entonces vamos a leerlo y mañana vemos este tema si se abre o no se abre. Habría otro tema de fondo, digo, porque lo otro es todo revisión de forma. Yo entiendo que los únicos dos temas de fondo, o sea, que implicaría discutir contenido, serían este y la referencia al 58 letra G. No recuerdo que haya habido otro que hubiera generado controversia. Nosotros no tenemos nada más que observar respecto de los demás. Ya. Entonces propongo que mañana terminemos de dar lectura y recabamos la unanimidad si es que lo hubiera para reabrir. Si reabrimos, obviamente la idea es tener una redacción alternativa, como la que aquí se plantea. Bueno, en los dos puntos hay redacción alternativa, entonces el debate va a ser si se reabre o no se reabre. Si se reabre, por unanimidad, obviamente vamos a coger la redacción alternativa. Entonces debería ser relativamente rápido el despacho.
Presidente, ¿a qué hora sería la sesión mañana? 9:30, como siempre. ¿Hasta qué hora puede usted, senador Durán? ¿Usted tiene otra comisión mañana? Sí, Tengo otra también, Álvaro. ¿A Presidente. qué hora? 11:30. Ya, pues si tenemos de 9:30 a 11:30. que yo me voy a incorporar a las 10. Tengo un compromiso entre 9 a 10, así que de 10 a 11:30 puedo estar. Perfecto. Perfecto. Vamos a Ya, entonces, mandar tengo el entendido, comparado y tenemos vamos a pendiente mandar el 58 letra G y el tema de la evaluación Sí, del análisis de la solvencia económica. perfecto. ¿Y el remate va para la próxima semana? No, ¿Perdón? también mañana. El segundo Mañana, bloque, el remate lo cuatro deberemos de la despachar mañana. Perfecto. Ok. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. tarde. Perfecto. Gracias. Vamos a enviar los antecedentes. El